Jorge, y bueno, también a Katy, a todos los amigos del Verbo Divino en Ecuador y a todos los que se unen en este espacio a lo largo y ancho de nuestro continente. No sé si escuchan algo de fondo de pronto. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, es que los vecinos están de cumpleaños y trajeron mariachis, entonces bueno, menos mal que ustedes no escuchan aquí los mariachis. Nos Eso es lo unimos a más la fiesta. importante. Muy bien. Bueno, no, pues hoy ya puestos en la presencia del Señor y confiados siempre en esa presencia de Él que nos acompaña, que nos anima, que está con nosotros siempre, en todo momento. Algo que yo le digo a mis estudiantes en la universidad, y lo trabajamos esta semana precisamente, es que la Biblia se podría resumir en dos cosas. Primero, en una promesa, ¿sí? Y segundo, en un desafío. De principio a fin, está claro que la promesa de Dios es que Él está con nosotros. Estuvo en la creación, cuando todo era oscuridad, tiniebla y caos. Estuvo con los patriarcas, estuvo con los profetas, estuvo con el pueblo, estuvo con Jesús, estuvo con las comunidades cristianas y estará hasta el fin, o está hasta el fin, en esta historia en este libro del Apocalipsis, en el que un mundo en crisis se encuentra una vez más esa presencia de Dios que entra a intervenir la historia para salvar a la humanidad. Eso es lo primero, la promesa de Dios. Sí, la Biblia es el primer mensaje que nos deja. Una promesa, Dios está con nosotros y esa certeza hay que tenerla. Y la segunda es que esa promesa debe generarnos esperanza a nosotros. Y si hay esperanza, entonces eso nos tiene que desafiar, que sería lo segundo, a hacer cosas, ¿sí? Por nosotros, por los demás, por la vida, no quedarnos quietos, porque la esperanza cristiana nunca nos invita al estatismo, ¿sí? A quedarnos mirando hacia el cielo, como le dijeron los ángeles a los galileos. ¿Ustedes qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿Sí? Vayan a Galilea y es decir, vuelvan a hacer el camino que hizo el Señor. Entonces, esa es, creo, la invitación que nos hará siempre la Biblia a lo largo y ancho de sus páginas, ¿sí? Una promesa y un desafío. La promesa es que Dios está con nosotros y esa experiencia, esa promesa nos da la esperanza para animarnos a desafiarnos y hacer que lo imposible pueda ser posible. En ese contexto, entonces, pues yo quisiera empezar abriendo la charla de hoy o el estudio bíblico del texto de Lucas 13, 16, Lucas 16, 1, 13, con una pregunta, ¿no? ¿Es posible que los bienes, y los pongo entre comillas, estén al servicio del reino? Es decir, cuando hablamos de bienes, creo que hoy entendemos muy bien, y sobre todo los que nos toca declarar renta o pagar impuestos en nuestros países, que creo que somos todos, pues bienes es básicamente se traduce todo lo material, todo lo que uno genera o que tiene un valor, un precio, ¿sí? La pregunta es esa, ¿es posible que los bienes, es decir, el dinero, los recursos y todo lo demás, pueda estar al servicio del reino de Dios? Abro con esta pregunta para ver al final cómo nos va entonces con este estudio que queremos hacer de el evangelio que nos propone la liturgia para el 25º domingo del tiempo ordinario. Me gustaría empezar con dos elementos claves para podernos situar en el pasaje, porque este es uno de los textos más complicados que hay de Lucas y más complicado porque uno a veces no sabe por dónde agarrarlo, ¿sí? De hecho, yo he tenido consultas de amigos que me llaman, ve, John Freddy, ¿vos qué pensás de ese texto? ¿Cómo podría uno abordar ese texto? Porque el texto es complejo y parece que ambiguo, ¿no? Porque uno dice, bueno, como que Jesús está alabando la astucia de este personaje, de este administrador, y como que entonces uno puede confundirse si lee muy rápidamente que como que se alaba esto, ¿sí? Bueno, es importante conocer muy bien el contexto que hay en la comunidad lucana, que es muy diferente del que hay en Mateo, en Marcos o en Juan. Por ejemplo, mientras las comunidades de Marcos y Mateo pasan una crisis económica muy fuerte, ¿sí? En el caso de los Marcos, la crisis económica por el denario y las primeras persecuciones de Nerón contra los cristianos, el incendio de Roma, posteriormente Mateo, la comunidad de Mateo, el incendio y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, pues esto los pone en una situación muy difícil a nivel financiero.
Ese problema no lo tiene la comunidad lucana, porque la comunidad lucana es una comunidad pudiente, es una comunidad extranjera, es una comunidad que el tema económico lo tiene resuelto. Allí el asunto es más cómo enseñarle a la gente que tiene dinero, ¿sí? Cómo enseñarle que eso no es lo prioritario en el reino. Tampoco Lucas los va a invitar a vivir la pobreza y a desprenderse de todo y a dejarlo todo por el evangelio, pero sí cómo aprender a darle un uso adecuado a los bienes. Por ahí, esa idea nos podría indicar que, bueno, que hay una posible forma de leer el texto, pero es importante, creo yo, que nosotros primero hagamos dos acercamientos. Uno es el de la macroestructura que tiene el Evangelio de Lucas, es decir, cómo está organizado el Evangelio de Lucas. Podría decirse, siguiendo un poco la Biblia, de la Casa de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es con la que yo suelo trabajar, podríamos decir que Lucas se puede organizar en cinco grandes apartados, como ustedes los ven allí. La primera parte que nos habla sobre el origen y la infancia de Jesús, que es muy importante. De hecho, Lucas es el único evangelio que gasta tanta tinta, 3 capítulos, para hablar sobre la infancia de Jesús. Es necesario para Lucas porque es una comunidad de extranjeros que no conoce muy bien el ambiente judío ni las tradiciones judías. Por eso gasta tanto tiempo en eso, mientras Marcos, Mateo y Juan, que son de origen judío, no tienen esa necesidad. Luego viene un gran apartado que se puede definir como el anuncio terapéutico del reino en Galilea, es decir, toda esta acción de Jesús después de que va a la sinagoga de Nazaret, donde se crió, para dar apertura al reino de Dios. De hecho, mañana voy a estar hablando un poco sobre eso con otros hermanos en Argentina, un poco sobre esta parte del reino como esperanza precisamente en Galilea. Luego, que sería la tercera parte de esta gran macroestructura, es lo que se conoce como el viaje a Jerusalén y el camino del discípulo. Es cuando Jesús decide ya, después de haber recorrido 6, 7 capítulos, decide que tiene que ir a Jerusalén y comunicar la buena noticia también allí en medio de las grandes autoridades religiosas y administrativas. Y aquí en este bloque de la macroestructura es donde se encuentra el pasaje que nosotros vamos a leer o que estamos leyendo desde el día de ayer según nuestra liturgia. Luego la actividad de Jesús en Jerusalén, que es un poco más corta, y finalmente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto dentro de la gran macroestructura y cómo está organizado literariamente el Evangelio. Luego, de la macroestructura, nos podemos ir como a los tres grandes bloques literarios que tiene el Evangelio de Lucas. Bueno, primero entonces, este tercer bloque que ustedes vieron aquí, del capítulo 9:51 al 19:28, arranca aquí, donde Jesús hace la invitación al seguimiento, a que lo sigan, ¿sí? Es donde un poco habla de que el que lo quiera seguir, que deje los padres, que deje tierras, que deje todo, que esta podría ser una invitación muy radical que está haciendo Jesús para una comunidad. Recuerden que problemas económicos o financieros no tiene, o al menos eso no es un dolor de cabeza para ellos. Luego de esas enseñanzas acerca, por ejemplo, de la invitación a seguir el reino, de seguir a Jesús, de dejarlo todo, de algunas parábolas sobre la conversión, viene un segundo bloquecito que se conoce como el banquete del amor, que es del capítulo 13:22 al 17:10. Aquí en este bloquecito, segundo bloquecito de la gran macroestructura, está precisamente la parábola del Padre misericordioso. ¿Qué vamos a encontrar nosotros allí? Que es donde en este bloque o en esta parte de la macroestructura, donde se encuentra precisamente el pasaje que nosotros estamos leyendo. Entonces vamos a encontrar una serie de parábolas en las cuales Jesús habla sobre la misericordia o invita a una expresión misericordiosa. Entonces aparece la parábola del Padre misericordioso, que es planteada en clave, ¿sí? En clave judía, cuando el auditorio es completamente griego o helenista, ¿sí? Es decir, extranjero. ¿Por qué es una parábola ambientada en un contexto griego?
pero vista desde la perspectiva judía. Bueno, toda la parábola del Padre Misericordioso, ¿sí? Y es básicamente la relación de la figura del patronazgo y del pater familia, que era algo muy fuerte en la cultura grecolatina, ¿sí? O grecorromana. Este muchacho que reclama la herencia, que se va, etcétera, vuelve luego pidiendo perdón. Dentro de la lógica de la cultura helenista, la respuesta del padre a ese hijo que vuelva habría sido quitarle la vida, inmediatamente hubiese regresado. O sea, esa era la respuesta de la cultura helena a un hijo que hacía una cosa de estas. Pero en este caso es contrario, porque aunque la ambientación es helena, griega o greco-latina, la respuesta es judía o cristiana, si lo queremos llamar así, aunque todavía nos movemos mucho en el mundo judío. Y es que la respuesta es misericordiosa del Padre. El Padre no reacciona con violencia, sino que reacciona con amor, con ternura por ese hijo. Esto es lo que se conoce como las parábolas de la conversión, ¿sí? O las parábolas de misericordia y de la conversión. De hecho, uno pensaría que solo las parábolas de la misericordia y de la conversión están en el capítulo 15. Si ustedes toman, por ejemplo, su Biblia, van a encontrar primero la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y finalmente la parábola del hijo pródigo del Padre misericordioso. Pero en realidad esas parábolas se podrían extender incluso hasta la parábola del administrador astuto, ¿sí? Primero, que están hablando de conversión todas, porque en este hombre, en este administrador, hay una experiencia de conversión inicialmente si lo vemos desde el gesto que ha hecho. Y luego va a terminar el capítulo hablándonos de la conversión nos va a hablar luego del hombre rico y del Lázaro el pobre, otra parábola. Miren que el capítulo 15 y el capítulo 16 es básicamente esto, ¿sí? Unas parábolas que invitan a la misericordia y a la conversión. Y aquí tendremos que situar precisamente a nuestro personaje principal del día de hoy. Luego viene otra parte de este bloque grande, ¿sí? Del bloque de la macroestructura, el bloque 3 que es la llegada del reino. Luego entonces, ¿cómo se hace presente el reino a partir de esas experiencias de conversión? Si hay conversión, es decir, si se entiende a Dios desde la misericordia y esto nos vuelve misericordiosos con nosotros, pues lo que va a seguir es lo que aparece en el capítulo 17, 18 y parte del 19, ¿no? Curaciones de Jesús, la conversión de Saqueo, etcétera. O sea, ¿qué es lo que trae la conversión? Bueno, pues el restablecimiento de una sociedad que se vuelve más humana, que se vuelve más justa, que se vuelve más solidaria. Bien. Con estos elementos, yo quiero invitarles entonces a que leamos el texto. Te los invito, alguien de pronto que quisiera ayudarnos con la lectura y pueda proclamar la palabra en este momento, ya entrando un poco al texto. No sé si algún hermano o hermana quisiera colaborarnos con eso. Por favor, si pueden levantar a Martita. Marta, por aquí ya nos levantó la mano. Sí, Martita, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 13. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerza y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó a uno por uno a los que tenía deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después le dijo al otro:
¿Y tú, cuánto le debe? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estafaba, pues cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les dijo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no han mostrado digno de confianza con cosas ajenas, ¿quién les ofrecerá los bienes que son realmente nuestros? Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Marta, por colaborarnos con la lectura. Muy amable a ti. Bien, una parábola que para muchos autores en realidad podrían ser dos parábolas en una, ¿sí? De hecho, en la misma lectura que Marta fue haciendo muy pausada, me gusta la traducción, ¿sí? Ella empieza a la traducción o la versión que tiene Marta, habla de malversación de bienes, ¿sí? Yo también tengo malversar bienes, ¿sí? Estamos ante un administrador corrupto, ¿sí? Está malversando los bienes, ¿sí? Está seguramente robando o haciendo trampas para quedarse con lo que no le pertenece. Seguramente vamos a ver a quién le está robando este hermano que aparece aquí en la parábola de hoy. Bien, es importante, antes de que entremos un poco a estudiar el contexto o la parábola en sí, porque sí sería bueno que pudiéramos ver que en efecto es un texto dividido como en dos partes, ¿sí? Para muchos autores, como lo decía ahorita, la parábola original podría ir del versículo 1 al versículo 8a. Precisamente uno logra ahí ver el cierre. En el 8 dice, y el amo alabó a aquel administrador inicuo porque había obrado sagazmente. Para muchos autores estudiosos, la parábola terminaría ahí y lo que sigue después en el 8b hasta el 13 serían lo que suele conocerse como unas máximas sapienciales que intentan un poco como darle un contexto explicativo a la parábola. Bueno, por aquí veo una manito levantada, no sé, doctora María del Socorro, si nos quisieras decir algo, se te levantó la manito, no sé. Puedes abrir el micrófono. Bueno, ya estudiando lo que acaba de leer Martica, esta parábola se refiere al uso del dinero, ¿no? Dice que las cosas de la tierra son muy pasajeras, por lo cual no hay que apegarse a ellas. Entonces Lucas aquí en este relato dice que acumular riquezas es un pecado, especialmente cuando se convive al lado de los pobres. Y el que se apega al dinero está excluyendo a Dios, porque no se puede servir a los dos señores, como dice ahí, a Dios y al dinero. Mi pregunta es, a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Entonces, John Freddy, ¿cómo comprendo esa parte de Jesús haciendo una equiparación con esta parábola? Bueno, María del Socorro, si te parece, vamos entonces un poco al abordaje del texto y ya Ajá. miraríamos más adelante un poco una respuesta que Bueno, pudiera compartir a eso. ¿Listo? muy Bien, bien, gracias. gracias, María del Socorro. Bueno, yo creo que Ok, es importante, como la parábola habla de un administrador, ¿sí? Que malversa bienes. En este caso, los bienes habría que entenderlos como productos, porque aquí no se está hablando nunca de dinero, aquí se habla de trigo y de aceite.
normalmente las deudas que se solían adquirir, o de vino también, ¿sí? O incluso de algún otro tipo de cereal, que era básicamente el tipo de deuda que se podía asumir con algún patrón o algún señor que tuviera grandes tierras o un terrateniente, como se le dice. En ese contexto, es bueno conocer el contexto social y económico que hay en este pasaje. Primero, es importante tener en cuenta que en la Palestina del siglo primero, las tierras productivas normalmente estaban en manos de grandes terratenientes, ¿sí? Que no estaban allí. Incluso muchos vivían o en las grandes capitales del imperio o en la capital del imperio mismo. Por tanto, a su cargo dejaban administradores, ¿sí? Que se encargaban precisamente de recoger la renta de este tipo o lo que daba la tierra. En ese sentido, entonces, la tierra no se arrendaba, sino que se cobraba a los campesinos una parte de la producción, ¿sí? Esto es muy importante porque esto es una forma de economía en la Palestina del siglo primero. Como el gran dueño no vive allí, o esas tierras se le han sido dadas por el emperador o deben pagar una especie de tributo, el administrador que deja al gran terrateniente se encarga de recoger precisamente esto. ¿Y cómo se pagaba? El, digamos, la forma de impuestos o la forma de préstamos o cuando se prestaba la tierra, ¿sí? Con una parte de la producción. Es decir, si yo pactaba con mi patrón o con el dueño de la tierra, pactábamos un porcentaje. En este caso podría ser de aceite, de trigo, de vino o de cualquier otro tipo de cereal. El administrador era el intermediario encargado de recaudar la parte debida, es decir, lo que le correspondía al dueño de la tierra, al gran señor, que había pactado con estos campesinos el usufructo de la tierra. Muchas veces estos administradores aumentaban las cuotas para su beneficio propio, es decir, muchos terminaban enriqueciéndose a partir de esa práctica de estafar a los campesinos, ¿sí? Es decir, de elevar las cuotas que inicialmente se hubiesen pactado con el patrón o el gran terrateniente. ¿Esto qué traía? Bueno, muchas veces y sobre todo en una mala cosecha que las podía haber, un endeudamiento, ¿sí? O lo que se conoce como el endeudamiento rural, donde los campesinos debían entregar una porción de la cosecha y si había malas condiciones agrícolas, se endeudaban con el dueño para el año siguiente. Entonces, si yo había cuadrado con el dueño de la tierra que por esta cosecha le iba a dar 50 kilos o 50 toneladas de trigo, por ejemplo, parte de lo que iba a sacar, un 20, un 30, 40%, pero no le alcancé a dar la cuota en este año, esa cuota se me acumulaba para el otro año. De ahí que un sentido, por ejemplo, tenía mucho sentido el tema del año de la remisión de las deudas, ¿sí? El año de remisión de las deudas era clave porque era una forma precisamente de ir eliminando esas grandes deudas que luego se van siendo insostenibles e impagables, ¿sí? Recordarán ustedes la parábola de este señor que le debía al rey, bueno, que le debe una cantidad de talentos, 2.000 talentos, 1.000 talentos, no recuerdo, pero luego le pide a su señor que le perdone, este se la perdona, que es algo curioso, ¿sí? Eso solo pasa en Lucas, realmente que un señor se pueda portar tan misericordioso y luego este señor sale contento porque ya no debe nada, pero se encuentra un amigo que le debe 100 denarios y lo estrangula y lo manda a la cárcel. Cuando su patrón se da cuenta, pues efectivamente llama al reclamo y le dicen, hombre, si yo actué con misericordia con usted, usted también tenía que ser misericordioso con el otro. Entonces, este tipo de forma de mecanismo de obtener la tierra y de trabajar la tierra terminaba endeudando mucho a los campesinos de Israel. Por eso cuando Jesús aparece en Lucas, su primera aparición en Lucas, recordarán ustedes, Lucas 4, 16, 21, Jesús termina diciendo, que viene a liberar a los oprimidos, a devolverle la vista a los ciegos, a que el cojo camine, etcétera, y a proclamar el año de gracia del Señor o el año de remisión, ¿sí? Si nos vamos al libro de Levítico en el capítulo 25. ¿Y qué implicaba el año de remisión? El perdón de las deudas, ¿sí? Recordarán ustedes entonces que cuando Jesús salió de la sinagoga, lo quería enterar por el voladero,
¿Quiénes lo querían tirar? Seguramente esos administradores y estos arrendatarios, estos dueños de tierra con los que los campesinos de esa población tenían deudas rurales muy amplias de cosechas anteriores y que no podían pagar. ¿Ustedes creen que los campesinos hubiesen querido tirar a Jesús por el voladero cuando estaba anunciando un año de gracia del Señor? Seguramente que no. Entonces, primero, muy importante, el contexto socioeconómico de la parábola. Luego miremos un poco cómo se manejaba el tema de las deudas en aceite y trigo, que eran de los productos que normalmente o que era muy común que el imperio comprara y se llevara a las grandes capitales, ¿sí? Y que esto pues tenía un costo elevadísimo y era una forma de producción muy buena para los grandes terratenientes. Se habla de 100 batos de aceite, dice una traducción, ¿sí? De 100 batos o barriles de aceite, que sería prácticamente lo mismo. Esto equivale aproximadamente a unos 3.500 litros de aceite. Recuerden que es aceite de oliva, ¿no? Que es de los más finos y de los más costosos que hay. Una cantidad enorme, ¿sí? Si lo vemos desde esa perspectiva. En Colombia, en este momento, por ejemplo, medio litro de aceite de oliva está alrededor de los 20.000 pesos, es decir, más o menos unos $5. Un litro puede costar alrededor de unos 7 u 8 dólares. Estamos hablando más o menos que en 3.500 litros hagan la cuenta, ¿sí? Multipliquen $8 al precio colombiano por 3.500. Esto es una deuda impresionante. Además, que era la producción equivalente a 50 árboles de olivo, ¿sí? Esto es grandísimo, o sea, significa que el que le debe a este señor, ¿sí? A este gran terrateniente, tampoco es que sea tan pobre, ¿sí? Pero en efecto sí tiene una deuda con su señor, que también es importante ir quitando un poco la idea de que los endeudados, ¿sí? Son campesinos chiquiticos. O sea, el endeudamiento rural sí existía, como lo que decíamos ahorita, pero los que le deben esto a su señor seguramente tampoco son pequeños arrendatarios, son personas que seguramente tienen una gran producción. Si se debe alrededor de la producción de 150 olivos, podríamos pensar que este deudor puede tener una plantación de unos 500 árboles de olivo, y esto es una gran plantación también en tiempos de Jesús. Y lo mismo sucede con el tema del trigo, ¿sí? Dice aquí entonces que este señor debía 100 sacos de trigo. En tiempos de Jesús hablaríamos de 100 coros de trigo, que sería lo mismo. Sacos de trigo que podrían estar más o menos entre los 40 y los 45 kilos aproximadamente. Estamos hablando de que este señor puede estar debiendo unas 36 toneladas de trigo a su señor, la cosecha de unas 40 hectáreas de tierra. ¿Sí? Estamos diciendo entonces que es un terreno también sumamente grande. O sea, si él solo le daba una parte acordada entre un 10, un 30% al dueño de la tierra, quiere decir que este hombre también tiene mucha tierra, ¿sí? O ha acumulado también muchas deudas, que también podría ser una forma. Esto refleja entonces que los señores con los que se tiene la deuda, o los señores que tienen la deuda con el gran terrateniente, no son pequeños campesinos que la tenían para la subsistencia, sino arrendatarios medianos que trabajaban las tierras de su señor y que tenían que darle precisamente lo correspondiente. Una cosa curiosa que vimos en el texto, el administrador reduce las deudas de su señor en un 50% en lo que tiene que ver con el aceite y en un 20% en lo que tiene que ver con el trigo. Es decir, ya no deben 3.500, el que debe aceite ya no debe 3.500 litros, sino 1.750. Y el que debe 36 toneladas, pues ya debe alrededor más o menos de unas 28 toneladas. Es decir, reduce bastante la paga o la deuda que se tiene con esto. Estas, sí, el dato que las cifras nos dan no son simétricas, porque no le descuenta lo mismo. La pregunta sería, si a uno le rebajó el 50, ¿por qué al otro también no le rebaja el 50? ¿Por qué a uno el 50 y a otro el 20? Bueno, esto podría indicar o sugerir que la reducción se hizo sobre la comisión que cobraba el administrador a los que trabajaban la tierra de su señor.
y no a la parte de su señor. Que esa podría ser un poco la respuesta al final de cómo termina lavando el gran terrateniente la acción del administrador. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre la deuda que adquirían los medianos campesinos o los campesinos medianos o pequeños empresarios de la tierra, por así decirlo, con su señor, había que sumarle la comisión que el administrador injusto o inicuo sacaba por delante para su propio beneficio. Es decir, él no se conformaba con el salario de su señor, ¿sí? Él lo que hacía era también sacar su tajada, aprovechar ese puesto que tenía también para quedarse con algo que no le pertenecía habitualmente. Es decir, esto es una forma de corrupción. Él no solo malversa los bienes de su amo, de su señor, del gran terrateniente, sino que también vacuna, discúlpenme la expresión, en Colombia esa expresión es muy habitual, ¿sí? Vacuna o soborna o le quita una parte de los recursos de la cosecha también a los campesinos, es decir, cobra intereses por demás de lo que no debería hacer. Estamos decir que este también es un campesino, este es un administrador bastante deshonesto, ¿sí? Bastante corrupto y que de una u otra forma también ha contribuido precisamente a una forma de exclusión de los campesinos medianos en este contexto. Vamos ahora un poco a ver el rol del administrador, ¿sí? ¿Quién es entonces este administrador del cual se nos dicen algunas cosas en el Evangelio, pero que no se nos termina diciendo todo? Bueno, en primer lugar, como se pudo leer en el texto, es una persona que es acusada de malgastar o de malversar los bienes, ¿sí? De su señor. Y esto hace entonces que vaya a perder su cargo, es decir, ya su señor le mandó seguramente una comunicación diciéndole que ha recibido malas noticias de que le está malversando los bienes y que le rinda cuentas porque ya no va a seguir más en el cargo. Dice este personaje, bueno, yo no quiero mendigar ni trabajar manualmente, ¿sí? No, trabajar no tengo fuerzas y mendigar me daría mucha pena, lo dice en el verso 3. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que aprendió a vivir de la explotación de los otros. Al igual que su señor, él también explota a estos campesinos. Aprendió a vivir de la explotación de los otros. Por eso siente que ya no tendría cómo poder trabajar o ya no sabe tampoco cómo ganarse el pan, sino a través precisamente de la explotación de otros. Su plan entonces es asegurar amigos, ¿sí? Aparece allí la expresión, que lo reciban después de que sea despedido. Ahora, viene un poco la primera estrategia que al final pareciera ser alaba Jesús. Y pareciera ser porque ya les dije que la parábola terminaría prácticamente en el verso 8a, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Asegurando amigos que lo reciban cuando sea despedido. ¿Cómo lo va a hacer? Reduciendo las cargas económicas de los arrendatarios. ¿Sí? Pero ya recuerden lo que dijimos. ¿Cómo lo va a reducir? Bueno, pues básicamente lo que le tocó a él fue renunciar a la cuota que él sacaba por delante de los súbditos, por así decirlo, de su gran señor que trabajaba en la tierra por él. Y le toca echar cuentas y decir, no, no puedo, como no puedo trabajar, no tengo fuerzas y mendigar me da pena, pues yo voy a quedar bien con todo mundo, ¿sí? Este señor le podríamos aplicar lo del gato, ¿sí? Como sea, siempre cae parado. Bueno, pues esto es lo que él va a hacer prácticamente, ¿sí? Va a tratar de hacer amigos, pero va a hacer amigos con el método que él aprendió, que es el método precisamente de la corrupción, ¿sí? Entonces, aquí va a quedar como generoso cuando realmente lo que está haciendo es quitar por demás, ¿sí? Lo que él cobraba de más a los súbditos de su señor. Va a reducir las cargas económicas de los arrendatarios. Ahora, es precisamente esto lo que se suele leer como un gesto astuto, ¿sí? O como un gesto inteligente o estratégico. ¿Qué es lo que leemos precisamente como astuto? Primero, que se gana la simpatía de los campesinos, arrendatarios,
y de su señor, porque los campesinos son beneficiados, ellos no saben que están siendo estafados por este administrador, pero claro, si a mí me dice, mira, tú debías $1.000.000, ahora debes $500.000, pues hombre, yo creo que más gestos de cariño y de agradecimiento con ese que nos rebaja la deuda no alcanzarán, ¿sí? Entonces, primero se gana la simpatía de los campesinos. Debes tanto, borre ahí y ponga esto. Es decir, yo le estoy condonando una deuda. Y también se gana la simpatía de su señor, porque al final, recuerden lo que va a decir precisamente, y en el verso 8, y el amo alabó a aquel administrador inicuo o corrupto también podría ser, porque había obrado estratégicamente o sagazmente. O sea, también se gana la simpatía de su señor. Y segundo, ¿sí? Esa astucia de este señor, bueno, pues da la impresión al señor de haber actuado con visión, ¿sí? Parece ser que quien termina ganando más el favor no es de los campesinos, sino de su señor, de su terrateniente, porque le dio la impresión a él de que sí era una persona astuta, estratégica y sobre todo que actuaba con visión. ¿Y a qué nos referimos con visión? ¿Qué pasa cuando una persona acumula una deuda que ya no puede pagar? Pues ya no la va a pagar. Se llama la deuda impagable. De hecho, la misma parábola, en Lucas también aparece la deuda del señor que debía miles de talentos, ¿sí? Alguien en algún momento hizo un cálculo económico y dijo que la deuda de este señor de la parábola de Lucas podría ascender a unos $9 millones aproximadamente. Es una deuda impagable, o lo que algunos suelen llamar, y que en Ecuador se recordará, es la deuda odiosa, ¿sí? Cuando ya ni siquiera un Estado puede pagar esa deuda. O sea, no hay cómo pagarla, por más que se paga y se abona, todo se va precisamente a los intereses. Y hay una ley de la economía que dice que cuando una deuda es odiosa o es impagable, debe condonarse, ¿sí? Que ese fue un poco el argumento que en su momento se planteó allí en Ecuador con los fondos buitres y que también intentó hacer Argentina hace unos años, pero que desafortunadamente no logró salir. En ese sentido, entonces, aquí, en esta segunda acción, el administrador le da a entender a su señor que es una persona estratégica. ¿Por qué? Porque evitó con esta reducción de deudas que los campesinos llegaran a acumular una deuda tan grande que no la pudieran pagar y perdería la plata, perdería al súbdito y perdería los intereses, ¿sí? Entonces, con esta estrategia o con esta acción de reducir deudas, pues básicamente evita la quiebra de los campesinos, hace más llevadera la deuda y que ellos puedan seguir pagando algo, ¿sí? Aunque sea menos, pero finalmente pagando o contribuyendo con los productos que se habían pactado ya con este señor. A partir de aquí, vale la pena entonces que nosotros podamos hacer una relectura de la acción del administrador, ¿sí? Estamos preguntándonos, bueno, ¿cuál es el rol de ese administrador? Ya sabemos que es una persona corrupta, que aprendió a vivir de la explotación de los otros, pero que no quiere ejercer ningún tipo de labor posterior y parece ser que tampoco tiene ahorros para vivir tranquilamente, por tanto, entonces tiene que acudir a una estrategia. Y vamos a ver un poco entonces cómo a partir de esa estrategia de ganarse la simpatía de campesinos primero, luego de su señor y finalmente dejando una muy buena impresión ante su gran jefe de que él puede ser estratégico, miremos un poco la relectura sobre esa acción. La situación del administrador no sería propiamente un fraude, si lo vemos entonces a partir de lo que hemos explicado, sino un acto de retribución. ¿Por qué? Porque como cobraba de más a los campesinos para quedarse con una tajada, pues a esa es a la que está renunciando. Con seguridad él no tiene la potestad para renunciar a las deudas que estos campesinos tienen con el gran arrendatario o con el gran terrateniente. Él no tendría cómo, ¿sí? Él lo único a lo que puede renunciar precisamente es a lo que le ha cobrado de más a la gente. Por eso no sería un fraude, decir, no sería allí una malversación de fondos en este momento, sino un acto de redistribución.
porque usa su poder administrativo para aliviar deudas, ¿sí? Las deudas que él le había cargado a la gente para poder enriquecerse a sí mismo. Pregunta que la dejo entre paréntesis porque tampoco estoy muy convencido. Un gesto jubilar, es decir, un gesto del jubileo, del sabático del año 50 que establecía el libro de Levítico 25, en el cual también se perdonaban las deudas. Lo dudaría mucho que fuera en esa línea, pero podríamos proponerlo. En sociedades campesinas como la del siglo primero, el perdón o la reducción de deudas era percibido como un gesto altamente positivo, que generaba gratitud y nuevas lealtades. Entonces, viene la indicación. Si este señor ya no tiene fuerzas para trabajar y mendigar le da pena, reduciendo las deudas a los otros campesinos medianos, ¿sí? Con su señor, aparentemente, pues lo que está haciendo básicamente es ganarse esto, ¿sí? O sea, tener un, darle a entender a los campesinos que él ha tenido un gesto evangélico de buena noticia, un gesto altamente positivo que generaba gratitud y nuevas lealtades, ¿sí? De hecho, esto también es interesante porque si acá hablamos de nuevas lealtades, uno podría pensar que si en algún momento hubiese algún tipo de situación que terminara sacando a este administrador, pues el gran señor, el gran terrateniente, seguramente podría llegar a ganarse un problema serio, porque este administrador ha dado gestos, y los pongo entre comillas, de un gran ser humano, ¿sí? Que ha sido sensible a las necesidades de estos campesinos. El señor entonces, ¿sí? Por un lado, entonces, termina ganando lealtades, ¿sí? Nuevas lealtades. Recuerden que es lo que él busca, ¿no? Que cuando lo echen pueda tener nuevos amigos leales a él que lo puedan recibir. Pues con este gesto, que aparentemente parece un gesto jubilar, donde hay una reducción de deudas, ¿sí? Pues básicamente está elevando la imagen de él, ¿sí? Pero también está elevando la imagen de su Señor. Eso también es interesante señalarlo, ¿no? Porque aquí también queda muy bien la imagen del gran terrateniente. Uy, ¿cómo es que el gran Señor nos ha hecho esta reducción? Bueno, volvemos otra vez. Este sigue siendo astuto, ¿sí? Este sigue siendo audaz, sigue siendo estratégico. Está pensando solamente para sí. De hecho, no le interesa lavar la imagen de su Señor, ni mucho menos, ¿sí? Simplemente le interesa es su propia lealtad. Y finalmente, pues también termina ganándose el elogio, ¿sí? Incluso la lealtad o el aprecio de su Señor, que ante esta situación, en vez de enojarse, termina elogiando la astucia. Al principio el Señor, el gran terrateniente, empieza enojado, ¿sí? Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante su amo de malversar sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me cuentan de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. O sea, al principio el llamado es de molestia, hay un enojo, hay un disgusto, pero al final, mire lo que termina diciendo el mismo señor, el mismo gran terrateniente, y el amo alabó a aquel administrador inicuo porque había obrado sagazmente. Entonces pasamos del enojo, de la posible echada del trabajo de perderlo todo, a el elogio. Ya el Señor no está enojado. Ahora lo que sigue es que su señor lo elogia, lo que quiere decir que difícilmente lo pudo haber despedido, ¿sí? Ya no va a ser despedido seguramente, porque también logró mandar un buen mensaje a su señor. Ahora, ¿por qué lo elogia? Pues yo diría que por dos razones. Primero, se dio cuenta de que el administrador fortaleció su propia imagen como un terrateniente generoso, ¿sí? O sea, aquí le lavó la cara o la imagen al terrateniente. O bien, porque el acto evitó que los deudores quedaran insolventes, como ya decíamos ahorita, asegurando la continuidad del sistema productivo, ¿sí? En tiempos de Jesús y en el siglo primero, era muy común que los campesinos perdieran la tierra o dejaran la tierra, la abandonaran por las deudas y se fuesen a vivir a las montañas que había en las cuevas
que había en las montañas de Galilea, ¿sí? Sobre todo hacia el Hermón y todo este tipo de lugares hacia el norte del lago de Galilea, donde incluso vivió también en su tiempo el que llaman Jesús Barrabás. De hecho, dicen que Herodes Antipas organizó una expedición con soldados romanos y sus soldados para ir a atacar precisamente esas cuevas donde vivían familias enteras que por las deudas ya impagables habían abandonado las tierras, habían dejado de trabajar para poder entonces salir a buscar otras oportunidades. Bien, con todos estos elementos, yo creo que valdría la pena entonces un poco ya que nos pudiéramos acercar exegéticamente al texto, ¿sí? Primero, yo creo que es importante hacer una delimitación de la parábola, ¿sí? Como les decía, la parábola para muchos autores podría empezar en el versículo 1 y terminar en el versículo 8a. Ya los versículos 8b al 13 serían sentencias sapienciales añadidas. Pero como la liturgia lo trae hasta el 13, pues nos vamos a limitar a eso, pero les invito a centrarnos solo en el capítulo hasta el versículo 8a. Frente a una crítica textual, podríamos señalar que el pasaje no presenta variantes textuales determinantes, es decir, no hay mucho cambio. La dificultad solamente estaría en la interpretación de saber quién es el Señor, ¿sí? ¿Quién es ese Kyrios? ¿Sí? ¿Qué es lo que no sabemos? De entrada no nos dice, porque uno podría pensar en la parábola del Padre Misericordioso, es claro que el Padre Misericordioso es Dios, ¿sí? Y en el caso de la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, podría ser el hijo, porque la parábola, el discurso parabólico busca llevarnos hasta allá. Pero en esta parábola no sabemos quién es el Señor, ¿sí? Si el Señor es Jesús, si el Señor es realmente solamente un terrateniente o quién es. Digamos que desde la crítica textual, la única dificultad está allí. ¿Quién es ese Señor que elogia al administrador, ¿sí? El dueño de la hacienda dentro de la parábola o Jesús, que es el narrador, que es el que está contando la parábola. Bueno, la mayoría de exégetas dice que sería el terrateniente. Y esto es compartido por muchos autores que en efecto podríamos dejarlo así. Es decir, y esto no le quita coherencia al relato. Es decir, sería una parábola en la que el Señor del que se habla no es precisamente Jesús. Desde el análisis literario y narrativo podríamos encontrar al menos dos elementos importantes. Primero, la estructura, que ustedes la pueden ver allí, ¿sí? Y luego los rasgos narrativos. Estructuralmente, ¿qué nos propone el libro o la parábola? Bueno, la acusación contra el administrador en los versos 1 y 2, el monólogo interior y el cálculo de opciones que hace este administrador inicuo, corrupto, en los versos 3 y 4. Luego la ejecución del plan, que sería, bueno, ¿cómo hace para reducir las deudas? Versículos 5 y 7. Y finalmente la reacción del Señor, que es el elogio por la astucia en el versículos 8a. Digamos que en esas cuatro partes podemos dividir narrativamente o literariamente la parábola. Luego los rasgos narrativos. Bueno, ¿qué aparece aquí? Básicamente que el administrador pasa de una crisis, que lo mencionaba ahorita, que es el despido por el enojo que tiene su señor, a la resolución de la situación y al elogio de su señor. ¿Cómo resuelve la situación? Bueno, asegurando amigos, ¿sí? Y en este caso, al de su mismo señor, porque su señor termina elogiando. La tensión narrativa se resuelve de manera sorprendente. ¿Cuál es la forma como se resuelve la narración del relato? Bueno, que el Señor ya no castiga a este empleado, sino que lo elogia. De hecho, lo reconoce como un hombre sabio. Miren lo que dice, cómo termina diciendo el 8a. Y el amo alabó a aquel administrador corrupto porque había obrado sagazmente, ¿sí? O astutamente o inteligentemente. Eso es una forma de reconocerle precisamente como una persona sabia. Ahora miremos un poco un problema interpretativo que podría aparecer en el texto y que es un poco el que a veces también termina generando otro tipo de confusiones. Dijimos que una primera era saber quién era el Señor, listo. En la parábola, narrativamente podríamos decir que el Señor es el administrador o el dueño de los terrenos.
Pero viene un problema interpretativo que es el segundo elemento clave, ¿sí? Y es el que a veces a mí incluso me han consultado amigos. Bueno, porque viene la pregunta, entonces en esta parábola se elogia la corrupción. Es decir, Jesús elogia la corrupción, o si la parábola original de Jesús solo llegó hasta el 8a y después del 8b hasta el 13 es una interpretación de la comunidad. Entonces la comunidad lucana elogia la corrupción, o lo hace Jesús o lo hace la comunidad, porque esa sería la pregunta de fondo. Es decir, si se puso esta parábola propia del mundo agrícola, social y económico del tiempo de Jesús, ¿sí?, como ejemplo para enseñar algo acerca de cómo debe ser la astucia y el manejo de los bienes en las comunidades primitivas, es porque de una u otra forma, ¿sí?, podría uno pensar que se elogia la corrupción, ¿sí? Porque uno no solo se queda con la astucia, esta es una acción astuta marcada por la corrupción del administrador. Entonces, dos ideas que nos pueden ayudar un poco a resolver el problema interpretativo. Primero, el texto no celebra la deshonestidad, sino la astucia del administrador, que es lo que aparece luego en las máximas sapienciales del 8a en adelante, la capacidad de actuar con previsión y decisión frente a una crisis. Es decir, esto es como cuando las mamás le dicen a uno, ¿sí?, de una situación mala que uno le cuenta, no, mamá, mira que me pasó esto, y no, terrible. Y la mamá al final le dice a uno, bueno, hijo, no hay mal que por bien no venga. De algo bueno saldrá de eso, y a veces la mamá le dice a uno, lo bueno de eso podría ser esto y ya. Y uno dice, ve, ¿verdad? Mi mamá como que tenía razón. Pues bueno, de aquí lo que se celebra no es la deshonestidad, no es la práctica corrupta o malversación de fondos de este señor, sino la astucia, es decir, la forma en cómo actúa para prevenir la situación que tiene y la decisión que toma frente a una crisis. Porque mire lo que decíamos aquí en el análisis narrativo, literario y narrativo, en la parte estructural. En dos versículos encontró la solución a esto, que es en el versículo 3 y 4. Ahí encontró la solución a la situación a la que se enfrentó. Y segundo, el administrador convierte su posición precaria, que era la de un posible despido, en una oportunidad para tejer relaciones sociales de solidaridad, que es lo que uno esperaría, queridos hermanos y hermanas, a partir del contexto en el que se encuentra la parábola, que tendría que ser la forma como la podríamos asimilar. Es decir, si estamos diciendo que dentro de la gran macroestructura de Lucas, esta parábola se encuentra en el tercer bloque, y ese tercer bloque en los tres momentos que tiene, este es el bloque de la misericordia y de la conversión, que se plantea a través de parábolas, ¿sí? La parábola de lo que se pierde y lo que se encuentra, ¿sí? La parábola del administrador y la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿sí? Y el de Lázaro el pobre y del hombre rico, pues aquí lo que se está invitando es precisamente a la conversión. Lo mínimo que tendría que ocurrir posteriormente a esto sería una verdadera conversión de este hombre, es decir, que dejara de vivir de la corrupción. Decíamos que aprendió a vivir de la corrupción y de la explotación de otros. A partir de esto, tendría que haber aprendido o tuvo que haber aprendido que no puede seguir con esa práctica. Es decir, tuvo una oportunidad, dirían las mamás, vea, a usted le iban a despedir y finalmente usted entendió por qué le iban a despedir, lo resolvió y salvó el trabajo y cambió de vida. Bueno, en lo negativo podrían encontrar algo sumamente positivo. Veniría yo un poco, ya para ir al cierre, con estas dos últimas ideas, un poco sobre la teología del relato que puede aportar a la interpretación, y finalmente tres orientaciones para nuestra vida de fe cotidiana. Primero, Jesús no propone imitar la deshonestidad, para que eso nos quede claro, sino la resolución estratégica de problemas ante una crisis. Por eso lo subrayo en verde. Segundo, el relato anticipa el tema de los versos 8b, 13, que es el tema de los bienes materiales. La parábola es un llamado, ¿sí?, a que deben usarse para fines más altos que la acumulación. La idea no es tener dinero por tener dinero. Eso es lo que le va a decir Lucas a su comunidad. Mire, el problema no es el dinero.
No hay un evangelio que no hable más de dinero que el de Lucas. Tengo una amiga en su momento, profesora Dina Elizabeth, que dio unas conferencias sobre las monedas, el dinero en Lucas, y es uno de los evangelios donde más aparece el tema económico, ¿sí? Claro, porque es el tema de Lucas. O sea, de fondo es una comunidad económicamente pudiente, con gente que tiene recursos, ¿sí? El evangelio llegó a las altas esferas, por así decirlo, a la gente que tiene dinero. Lucas todo el tiempo va a estar llamando a eso y no pierde la oportunidad en esta parábola, ¿sí? Es un llamado a que el dinero, ¿sí?, debe usarse para fines más altos que la acumulación. Este hombre entendió eso. Por eso las deudas que condonó en realidad eran el dinero que él quería para él, o en este caso los recursos que él quería para él y que luego convertiría seguramente en dinero. La parábola también es un llamado a la acción lúcida en favor del reino. Esa misma creatividad y previsión que el administrador aplica para supervivencia, también la tiene que aplicar el discípulo que sigue a Jesús, pero en clave de solidaridad y esperanza, ¿sí? Aquí estamos hablando precisamente de una acción lúcida, de una acción inteligente, creativa. ¿Cómo podríamos también usar la creatividad nosotros precisamente, pero en clave de solidaridad y de esperanza? Y cuarto, yo creo que la parábola nos plantea las siguientes preguntas, ¿sí?, que quedan para nosotros también hoy. ¿Cómo usan los discípulos los bienes de este mundo que aparecen en las máximas sapienciales? ¿Sí? ¿Son capaces de actuar con la misma inteligencia y rapidez que los hijos de este mundo? Son las dos preguntas que nos va dejando el texto precisamente en la parte final de la parábola, que podrían ser esas preguntas, las reflexiones que llevaron las comunidades a la luz de esta parábola. O sea, ¿cómo entender, cómo usar los bienes? Porque es una tentación. ¿Sí? Es una tentación. Muchos han caído en la tentación del dios Mamón, como aparece ahí en la diapositiva. Es decir, el dios Mamón es el dios del dinero, pero es el dinero injusto, es el dinero que no nos pertenece. Si eso no es mío, ¿por qué me lo voy a quedar? Entonces, ¿cómo usar los bienes de este mundo? ¿Sí? Estamos llamados a actuar con la misma inteligencia y sagacidad o rapidez que los hijos de este mundo. Termino con estas tres orientaciones, un poco pensaba yo, para el final de esta reflexión y abrimos el espacio para las preguntas. Bueno, yo creo que de fondo no se pueden eliminar el tema de la injusticia que generaba este sistema económico de prestar la tierra, no tanto de arrendarla, bueno, sí, o de prestarla, de cederla para que otro la trabaje y luego me dé una parte a mí como dueño de la tierra. Yo creo que es importante discernir las justicias económicas y denunciarlas, ¿sí? Al igual que la situación de los campesinos en tiempos de Jesús, hoy es necesario tener ojos críticos frente a las estructuras que generan desigualdad, que nos endeudan cada día más, o aquellos que concentran las tierras, ¿sí? Las economías que ahogan a los pequeños, ¿sí? Ahora que se ha vuelto tan de moda y desafortunadamente con un poco de pena ajena, lo reconocemos esto de estas deudas de los préstamos chiquitos con grandes intereses que le mandan a gente a cobrar a las personas todo el tiempo y que a veces las amenazan por no pagar y demás, estos pagadiarios, gota a gota, como se le conoce en todo el continente, también los bancos que cada vez nos endeudan más y suben los intereses a las hipotecas de vivienda, etcétera. Bueno, también hay que discernir las injusticias económicas y denunciarlas. Lo que ocurrió en tiempos de Jesús, hoy también sigue ocurriendo. Segundo, actuar con astucia evangélica en medio de las crisis que podemos tener, ¿sí? Ser astutos, creativos, ¿sí? Sin perder de vista la ética del reino. No podemos confundir la astucia, la creatividad con la falta de ética. Pastoralmente hablando, estamos llamados a no perpetuar injusticias, sino abrir caminos nuevos que alivien cargas y que le generen esperanza a la gente. Y finalmente, bueno, la invitación a orientar los bienes hacia la justicia y la solidaridad, lo decía ahorita María del Socorro, ¿no? Bueno, los bienes son pasajeros, sin duda alguna. Nadie lo entierran con corotos, decimos en Colombia, ¿sí? Y si lo entierran con corotos, por la noche va y otro lo desentierra y se los lleva porque le sirven, ¿sí? Entonces no den el papayazo, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? O sea, nada traemos, nada nos llevamos.
Bueno, entonces, ¿cómo esos bienes que vamos obteniendo, sí, y que a veces sin pensar, de pronto se van volviendo cada vez más grandes o porque hay buen uso, porque hay buena rentabilidad, terminan siendo grandes? Bueno, ¿cómo podemos orientarlos a la justicia y a la solidaridad? La parábola deja claro que los bienes tienen un uso ambiguo, pueden oprimir o liberar, pero eso no lo hace el dinero, eso lo hago yo. ¿Sí? Como discípulos estamos llamados a administrar los recursos en favor de la equidad y de la vida digna. Cerraría con esto, es urgente un uso transparente y ético de los bienes de la comunidad. Y frente a esto también fue un tema del sínodo de la sinodalidad. Tuve la oportunidad de conversarlo con uno de los obispos. O sea, Monseñor, pongan este tema tiene que estar en el sínodo. ¿Cómo se están usando los bienes en la iglesia, en las comunidades cristianas, en nuestras parroquias? Necesitamos un uso transparente y ético también de los bienes, de lo que nosotros damos, de lo que nosotros aportamos, cómo se usa, cómo se administra, cómo llega a donde tiene que llegar y no que se quede donde no se tiene que quedar. Pues bien, hasta aquí, hermanos y hermanas, pues yo llegaría un poco con este acercamiento, este estudio al texto que yo no sé si más que dar respuestas o dar, sí, respuestas, más bien genera más preguntas, Katy, no sé, Padre Jorge.